Muy bien, entonces vamos a partir de ahí, ¿no? Estábamos con todo el tema de la revolución industrial y digamos que toda esa parte de los derechos eh, laborales, mencionamos lo de las altas jornadas de trabajo, mencionamos lo del trabajo infantil, mencionamos lo de, digamos, toda esta parte, por ejemplo, en donde los trabajadores no tenían prestaciones sociales, sí, todas esas condiciones paupérrimas de trabajo con la que contaban, digamos, los trabajadores de aquel entonces. Entonces, digamos que en ese orden de ideas estamos nosotros dando un contexto general del siglo XIX con el fin de que pues ustedes entiendan después el siglo XX. Eh, Ustedes saben que en, digamos, en la naturaleza, como, como digamos en la sociedad, eh, está la parte de la causa y el efecto, ¿sí? Nos movemos siempre bajo esa estructura de causa y efecto, pero eso no quiere decir que las cosas en algún momento no cambien de un modo de pronto inesperado quizás para los demás, ¿sí? Una moción de orden, qué pena antes de seguir. Vamos a hacer el llamado a lista al final, ¿vale? Para que pues también podamos nosotros darle chance a las personas que se van pudiendo conectar en la medida de las posibilidades de la conexión. Bien, entonces, como les estaba diciendo, eh, podemos nosotros entender las cosas en términos de causa y efecto, ¿sí? Por eso yo les digo, no, pues nosotros estudiamos el siglo XIX, damos un contexto general con la finalidad de que podamos entender el siglo XX, que es finalmente pues el tema para grado noveno. Tema fuerte en grado noveno es pues el siglo XX, ¿sí? Eh, Resulta que hay de la revolución industrial quizás haría falta mencionar un tema que es las etapas que ha tenido esa revolución industrial a través del tiempo, ¿sí? Podríamos nosotros ubicar eh, cuatro, cuatro etapas de la revolución industrial, o sea, o cuatro revoluciones industriales, como lo quieran llamar, ¿sí? Me parece que es más práctico llamarlo etapas de la revolución industrial. Entonces, claro, hubo una primera etapa, esta parte pues es más cronológica, es más histórica. Hubo una primera etapa en donde pues digamos se surge a mediados del siglo XVIII, miren lo lejos, y tuvo su origen en Inglaterra, ¿no? Digamos que allí todo lo que ya hemos visto de la industrialización y todo el tema es lo que constituye ese origen de esa revolución industrial. Allí también pues juega un papel súper protagónico la máquina de vapor. La máquina de vapor utilizada pues gracias al carbón mineral, ¿sí? Entonces digamos que esas primeras extracciones que se hacían en la tierra fueron de carbón y el uso del carbón para darle movimiento a esa máquina de vapor, ¿sí? Digamos que la máquina de vapor fue fundamental porque pues eso fue lo que permitió el transporte de materias primas, estableció mayor cercanía entre los pueblos, en el sentido obviamente mercantil. Ya pues yo les he hablado también como de la parte que no es tan chévere, de todos esos movimientos de revolución, cuando por ejemplo hay injusticia social para los trabajadores y también obviamente cierta inclemencia con la madre tierra, ¿no? Porque pues ustedes imagínense
la extracción de cualquier mineral acarrea pues estar rompiendo, estar excavando, estar haciendo pues una práctica que a la larga le va a traer consecuencias a la misma naturaleza, ¿sí? Y que con el pasar de los siglos ha sido una práctica que se ha, digamos, aumentado, se ha dado en mayor cuantía. Bien, entonces estaríamos con la máquina de vapor que como que es la que representa esa primera etapa de la revolución industrial, ¿sí? Una primera etapa que, como les digo, va de el siglo XVIII, más o menos hasta mediados del siglo XIX, ¿sí? Más o menos hasta 1950. Eh, Hay una segunda revolución industrial, hay una segunda etapa que quizás es sobre la cual versa todo el tema que vamos a empezar a mirar desde hoy y mañana, ¿sí? Esta revolución se va a extender hasta la Primera Guerra Mundial, más o menos de 1850 a 1913, 1914, ¿sí? Esta sería como esa segunda etapa. Entonces acá, ¿qué es lo que comienza a aparecer? Como fuente de energía, ya no tanto el carbón, sino el petróleo. Y el petróleo va a ser una cosa impresionantemente importante para lo que fueron los sucesos históricos de 1800 y 1900, ¿sí? Durante esos siglos. ¿Por qué? Porque es que el petróleo empezó a generar nuevos inventos, ¿sí? Y también nuevos conflictos, porque es que el hecho de que hubiesen nuevos yacimientos de petróleo descubiertos, pues eso implicaba que los pueblos, sobre todo como las potencias, Inglaterra, Francia, Alemania, como que buscaran disputarse ciertos territorios para ver quién lo conquistaba primero y quién se quedaba con ese oro negro que llaman, ¿no? El petróleo es como el oro negro, porque pues sirve para muchas cosas, ¿sí? Y pues está bajo tierra, hay que excavar. Mm, Tampoco es tan positiva la práctica de la extracción del petróleo. Y ustedes se han dado cuenta que el petróleo pues movió la economía de muchos países durante el siglo XX y también pues lo que llevamos del siglo XXI, ¿sí? Entonces estaría el petróleo y comienza entonces a darse todo el tema de la electricidad, ¿sí? Todo el tema de la industria de los gases también. Entonces, fíjense que eh, ya, por ejemplo, los barcos que se desarrollaron en esta época, ya los barcos empezaron a mejorar todo su sistema de turbinas, ¿sí? Todo este sistema, digamos, para la velocidad del mismo barco. Entonces, eso, ¿qué consecuencias trae, no? Pues digamos que las relaciones comerciales se incrementan, los conexos entre pueblos, eh, los diferentes mercados comienzan entonces a tener una mayor expansión, ¿sí? Por eso la máquina, o sea, digamos que los grandes barcos a base de turbinas, a base de vapor, ustedes pues que de pronto han visto la película del Titanic, ¿sí? Y entonces ahí aparece como ese barco como por excelencia, como emblema de ese super desarrollo, a pesar de que haya tenido el final que tuvo, ¿no? Que se haya hundido y toda la tragedia que quizás ustedes a través de la película pues vieron. Pero digamos que ese barquito lo podemos traer a colación en el sentido de que era lo que estaba representando para la época
todo el desarrollo, ¿sí? O sea, viajar ahí era un lujo, o sea, eso es como nosotros ya en la era espacial tener la posibilidad de subirnos a un avión supersónico, ¿sí? Y digamos un avión que nos ponga en 6 horas en Japón o en Medio Oriente, en Lejano Oriente, cuando está pues al otro extremo del planeta. Entonces, hagan de cuenta que ese barquito pues representaba eso para la época, ¿sí? Bien, eh, obviamente hay una tercera revolución industrial, ¿sí? Que ya va a ser en lo profundo del siglo XX, eh, y hay unos países pioneros, Estados Unidos, Japón, ¿sí? ¿Qué tipo, digamos, de inventos se pueden destacar en esta tercera fase de la revolución industrial? No, pues digamos que toda la parte tecnológica de la comunicación, teléfonos, eh, computación. Entonces ahí están las empresas, las grandes compañías de informática que se pudieron haber dado, IBM, Microsoft, ¿sí? En fin. Entonces esto ya constituye una tercera revolución industrial. Y hay una cuarta revolución industrial que ya son las tecnologías de la información y la comunicación, la telefonía inteligente. ¿Mm? Entonces, podríamos resumir esa cuarta generación de la revolución industrial en el Internet, que es la etapa en la que nosotros estamos actualmente. ¿Sí? Entonces, fíjense que eso que nosotros denominamos desarrollo, eh, obviamente es desarrollo material, un desarrollo pues vertiginosamente rápido, porque ustedes dirán, oiga, pues la historia de la humanidad tan larga que nos la han presentado desde sexto, cuando empezamos hablando por allá de las grandes civilizaciones, incluso más atrás, cuando hablamos del paleolítico, que el neolítico, el mesolítico, y pasamos por las civilizaciones y luego los imperios y luego que la Edad Media y luego digamos que el Renacimiento, que la modernidad, hasta llegar a la Revolución Industrial y poder ver que en 250 años, o sea, de 1750, digamos, sí, digamos 270 años, para ser más precisos. En estos años, como que se ha acelerado ese desarrollo material del ser humano, ¿sí? Y ese desarrollo material, pues, se le puede atribuir a diferentes cosas, ¿no? Primero, pues, obviamente, hay unos cambios en la conciencia de las personas. Algunos cambios pueden ser desde nuestro juicio, porque pues ojo porque está nuestro juicio antes que nada. En algunas ocasiones podemos hacerlo desde nuestro juicio y decir cambios que son positivos, otros que no son positivos, ¿sí? Entonces, digamos que todo lo que sea relacionado con el mejoramiento del estilo de vida del ser humano, pues obviamente que va a ser positivo, ¿sí? El hacerle la vida más amable a la persona. Lo que habría que mirar es cuál ha sido el costo, digamos, que puede traerle a la humanidad esa búsqueda de ese bienestar, ¿sí? ¿Quiénes son los sacrificados y quiénes son los beneficiados? Si solamente los beneficiados son unos pocos, entonces pues la cosa hay que analizarla muy bien. La cosa no es tan buena, ¿sí? Pero si los beneficios son para todos, pues de pronto digamos que eso digamos que va a traer una sociedad un poco más justa, quizás con menos conflicto, porque digamos que el conflicto bélico
o el conflicto cultural, bueno, como se haya dado a través del tiempo, eh, esos conflictos se dan a raíz de una inconformidad, ¿sí? También se dan a raíz de una falta de equidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Se dan también porque hay unas carencias, hay algunas cositas que de pronto no están marchando bien y no han sido atendidas. Esta mañana, curiosamente, estaba escuchando cómo algunos pueblos de Colombia, hablando de nuestro territorio, en este momento están expuestos a bandas criminales, donde la protección del Estado, la protección, digamos, de una policía o de un ejército, pues realmente ha sido paupérrima. Entonces, hablan de lugares como, por ejemplo, en el Chocó, en el Pacífico, sobre todo lugares del Pacífico, eh, donde, digamos, asolan las bandas criminales y se pasean por allí. Y entonces, claro, a veces podemos decir, ahí está la víctima, que obviamente es el que vive en ese territorio y todos los días sufre la pérdida de un ser querido, sufre constantes atracos, eh, todo tipo de inclemencia, ¿no? Y está el victimario, que es el que llega, el que roba, el que ataca, el que masacra. Y entonces resulta que tanto la víctima como el victimario, ¿sí? En el fondo los dos terminan siendo víctimas de un sistema de cosas y de un sistema que ha sido también desigual. Con esto que estoy diciendo yo jamás, digamos, justificaría la delincuencia o justificaría de pronto una masacre, no. O sea, obviamente que eso no tiene razón de ser, no tiene presentación y la justicia tiene que estar ahí presente. Pero a lo que voy es que hay que preguntarnos qué tanto un Estado, qué tanto el país, por ejemplo, quienes nos han venido gobernando desde hace más de 200 años, se han preocupado realmente porque haya un estado de bienestar generalizado, ¿sí? Al descuidar ciertas regiones del país, pues se empieza a generar todo lo que les estoy diciendo. Masacres, saqueos, persecuciones, desplazamiento, ¿sí? Atentados no solamente contra la población civil, sino también contra la madre naturaleza, ¿sí? Porque se empiezan digamos, a dañar los cultivos para sembrar de pronto algún tipo de sustancia que de pronto no va a ser muy positiva para el ser humano, ¿sí? Entonces, digamos que toda esa carencia del bienestar general puede ser una de las razones. No estoy diciendo que sea la razón principal, pero puede ser una de las razones importantes por las cuales tengamos tanto caos, tengamos tantas noticias crueles de que masacraron, que robaron, que perpetuaron, que se desplazaron. O sea, todo ese tipo de lenguaje que quizás se ha hecho tan habitual en los medios de comunicación y que vemos que pasan los años y eso como que no cambia, sigue, ¿sí? Entonces, son aspectos que es pertinente revisar y es pertinente que como futuros ciudadanos que son ustedes, pues se den la posibilidad de, hombre, pensar en una sociedad un poco más justa, por lo menos desde mi entorno, por lo menos desde mi vereda, desde mi colegio, desde mi municipio y hasta donde a bien les alcance la fuerza y les alcance la energía hasta donde quieran llegar, ¿sí? Nosotros como seres políticos que somos por naturaleza, porque es que el político no es solamente el candidato a la alcaldía o el concejal o el gobernador o el presidente, no. O sea, todos somos seres políticos
Eh, tenemos injerencia en lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Si digamos, en nuestra vereda hay serios problemas de seguridad, ¿sí? Pues tiene que reunirse la junta, tiene que mirar a ver qué pasa, de qué manera se protegen de la inseguridad, ¿sí? De qué manera, empezando, se le pone la queja, pues, a las autoridades, digamos, pertinentes del tema. Entonces, es, muchachos, empezar a hacernos partícipes de una historia, de una sociedad, de un ir y venir de acontecimientos que pueden ser cada vez mejores, ¿sí? Si nosotros nos lo proponemos. En fin, entonces, estas serían las 4 etapas de la revolución industrial que, que debemos tener presentes, porque pues de todas maneras estas etapas nos permiten a nosotros comprender ese desarrollo material que se ha venido dando a través del tiempo. Ahora, ¿eso qué consecuencias políticas, sociales, económicas, eh, culturales, hasta religiosas, en fin, incluso para el ser humano como tal, de a pie, el individuo, pues va a traer, ¿no? Pues digamos que las consecuencias son notables. Los cambios en la sociedad son, digamos, a gran escala. Por ejemplo, en el siglo, hace 100 años, cuando pues sí, ya estábamos en la segunda etapa de esa revolución industrial, donde apenas estaba desarrollándose, por ejemplo, la aviación, estaban haciendo. El gran auge de la aviación, ¿dónde estuvo? Tristemente, en la Primera Guerra Mundial, guerra que nosotros estudiaremos más detenidamente. Eh, Antes de esa Primera Guerra Mundial, digamos que los conflictos bélicos pues se daban pues en barcos, eh, de pronto algunos trenes, ¿no? Digamos, también fueron algunos trenes estuvieron también como presentes en algunos conflictos, pero sobre todo lo que va a caracterizar la Primera Guerra Mundial va a ser el uso de las trincheras, ¿no? Como esos escondites donde estaban los soldados de los diferentes frentes, resguardándose del adversario. Eh, los aviones, ¿sí? Ya empezaron pues con todo el tema de lanzar bombas desde arriba, ¿sí? Para atacar ciertas poblaciones. Entonces, digamos que la guerra de esa manera, pues obviamente se iba a ver mucho más cruel, iba a ser desde nuestra óptica mucho más fuerte. Entonces, las guerras mundiales van a ser, digamos, como esos espejos más oscuros de lo que es el ser humano, ¿sí? Ustedes imagínense, por ejemplo, el siglo XVIII, no sé si ustedes recordarán el tema de la ilustración, ¿sí? La ilustración como tal fue precisamente esa fe que el ser humano depositó en la razón, ¿sí? O sea, nosotros como seres racionales que somos, se nos pide mínimamente actuar con cierta lógica, con cierta coherencia. Pero cuando en el siglo XX van a llegar esos conflictos tan crueles, esos conflictos tan sangrientos, entonces pues el ser humano tiene que replantearse qué tan racional ha sido, ¿sí? Qué tan, digamos, inteligente se cree como especie cuando de un momento a otro llega a destruirse a tal magnitud, ¿sí? O sea, yo sí les digo una cosa a ustedes, muchachos, una guerra mundial ahorita, pues prácticamente que nos aniquila como especie, o sea, porque pues si hace 100 años se dieron cosas tan crueles, entonces imagínense ahorita con inventos mucho más poderosos, armas más poderosas, con bases nucleares,
¿no? Cosas que serían devastadoras, incluso no solamente para nosotros como especie, sino para el planeta, para casi que para la vida entera que puede haber en el planeta. Entonces, por esa razón es que, digamos, los pueblos, los países, digamos, las potencias que a veces amenazan, y nosotros escuchamos noticias donde hay como esas tensiones, por ejemplo, cuando estuvo la tensión con Corea del Norte, hace como 2 o 3 años, esos ánimos se terminan calmando porque pues todos sabemos que el armamento que hay ahorita, los misiles, las bases nucleares, los tipos de bombas radiactivas que ya hay, pues todos sabemos las consecuencias tan nefastas que traería para todos. Entonces, pues, eh, por eso también como que, bueno, se abstienen, pero mantienen una tensión, que eso es lo que nosotros veremos en la segunda mitad del siglo XX como la famosa Guerra Fría, ¿sí? Se mantiene como ese estado de tensión, donde, pila, si usted hace algo, yo lo ataco. Y entonces el otro también le responde, ah, sí, 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 si usted también hace algo, yo también tengo cómo atacarlo. Entonces, como esas tensiones que se generan. ¿Por qué les estoy haciendo todo este barniz general del siglo XX sin entrar en profundidad? Porque pues esto tiene relación con las etapas de la revolución industrial que les he mencionado. La revolución industrial no solamente ha traído esos inventos que han servido para que la vida del ser humano de a pie sea más amable, sino que también pues trae todo ese desarrollo de armamentos, de bombas, armas que quizás es como, hagan de cuenta, un documental de Animal Planet, ¿no? Están las especies allá en su entorno natural y tanto hienas como leones como que se muestran los dientes para mostrar qué tan afilados están, o sea, hasta dónde te puedo hacer daño, ¿sí? Es como esa parte muy visual, ¿sí? Que se ha pretendido mostrar generando esa tensión generalizada, ¿sí? Bien, volvamos al siglo XIX para poder ir más paso a paso. Resulta entonces que ese siglo XIX pues tuvo unas potencias, ¿sí? Unas potencias como lo son Inglaterra, Francia, Alemania, y ellos, digamos como que en ese afán de querer tomar las riendas del mundo, de tener como ese poderío, pues, ¿qué fue lo que hicieron? Pues ellos empezaron a apoderarse de unos territorios que estaban un poco lejanos de su alcance y llegaron hasta allá, como lo fueron, por ejemplo, África y Asia, ¿sí? Estos dos continentes, África y Asia, van a representar, eh, digamos, una de las causas fuertes de los conflictos y de las guerras del siglo XX, porque tener territorio en África, tener colonias, ¿no? Hablemoslo en esos términos, tener colonias en África, pues representaba poder, representaba contar con un territorio de donde digamos, podría extraer ciertas materias primas, ¿sí? Para ese desarrollo. Eh, ¿Qué pasó con América Latina? ¿Qué pasó sobre todo con América Latina? Pues lo que pasó con América Latina fue que, como ustedes ya lo saben, en el siglo XIX pues se logran casi que la mayoría de las independencias de las naciones de este continente, pero aún así, después de la independencia de España, viene Inglaterra. No porque Inglaterra se haya apoderado militarmente y nos haya hecho colonias como nos tenían los españoles, pero sí vinieron con mercados desiguales.
No sé si de eso ya habíamos hablado en la clase anterior, ¿sí? Cómo esos mercados tan poderosos, esas industrias que estaban floreciendo en Inglaterra, sobre todo, al competir con un mercado local, con un mercado como el de, no sé, Argentina, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, Paraguay, etcétera, si con esos mercados iban a poder competir de manera equilibrada, pues nuestros países que eran apenas unos niños, nuestros países apenas estaban naciendo, estaban creciendo, ¿sí? Hagan de cuenta que un chico de tercero de primaria se va a dar puños con uno de grado décimo, ¿no? Pues ya pues ustedes se imaginarán el resultado, ¿sí? Entonces, algo así nos pasaba a nosotros con nuestros mercados junto con los mercados de Inglaterra. Y eso generó algunas guerras, ¿sí? Algunas guerras que fueron terriblemente tristes para las relaciones entre los mismos pueblos de América Latina, ¿sí? Dentro de ellas les puedo mencionar, por ejemplo, la guerra del Pacífico, ¿sí? Una guerra que se dio entre Chile, Perú y Bolivia. Una guerra donde Bolivia perdió su salida al mar. Ustedes saben que Bolivia es un país que queda en todo el centro de América del Sur y Bolivia no tiene salida al mar. Otro país que no tiene salida al mar, que está en el centro, es Paraguay, ¿sí? Paraguay. eh, Resulta que Paraguay tiene una historia bien particular, tiene una historia bien bonita y a la vez bien triste, porque Paraguay fue de estos países que a lo largo de todo el periodo de colonización, es decir, por allá en los siglos XVII, XVIII, fue un país que empezó a generar un desarrollo gracias a unos sacerdotes que se llaman los jesuitas, ¿sí? Y cuando Paraguay logra la independencia de España, era el país más desarrollado que había en América del Sur. Pero era tan desarrollado que no necesitaba, por ejemplo, de los préstamos de Inglaterra, de los préstamos de sus, bueno, los bancos y no necesitaba nada de los productos que Inglaterra de pronto podría exportar, ¿no? Entonces, eso a los ingleses no les gustó, porque entonces dijeron los ingleses, no, pero pues así como lo hacen los paraguayos, lo pueden empezar a hacer los colombianos, los chilenos, los bolivianos, los peruanos. Entonces a ese país hay que hacerle la guerra como sea. Entonces convencieron los ingleses a los brasileros, a los argentinos y a los uruguayos de que los paraguayos estaban muy fuertes y que los podían invadir y quitarles territorio. Entonces, bajo esa calumnia, esas son calumnias de la historia, fue que Brasil, Argentina y Uruguay se organizaron y atacaron puntualmente a, digamos, a estos chicos de Paraguay y acabaron prácticamente el país, le dejaron solamente una pequeña porción. Paraguay antes era más grande, ¿no? Entonces, pues, esa fue la historia. Chicos,